En una animada cena en Miami, Carlos vislumbra un mensaje en el teléfono de su esposa Sofía. Anoche fue inolvidable, mi amor. Su mundo se tambalea. La vibrante música de salsa se desvanece mientras la sospecha se enciende. Decidido a descubrir la verdad, Carlos emprende un tenso viaje para exponer la traición sin perderse a sí mismo. ¿Prevalecerá la justicia o se desmoronará el amor? El aire en Little Havana vibraba con el aroma de empanadas recién horneadas y el eco de risas familiares. Era un domingo por la noche y Carlos, 32, director de un centro comunitario en Miami, ayudaba a servir la cena en casa de los padres de su esposa, Sofía, 30. La mesa estaba repleta de platos humeantes, arepas, plátanos fritos y un sancocho que hervía con historias compartidas. Carlos, con una sonrisa fácil, pasaba las empanadas a la tía de Sofía mientras bromeaba sobre el último partido de los Marlins. Sofía, gerente de marketing y el alma de cualquier reunión, charlaba animadamente con su prima sobre un nuevo café en Wynwood que servía cortaditos perfectos. Todo parecía encajar. El amor, la familia, la vida que habían construido juntos durante 5 años de matrimonio. Pero entonces, un destello interrumpió la escena. El teléfono de Sofía, apoyado en la mesa junto a su plato, se iluminó con una notificación. Carlos, que estaba sirviendo más sancocho, lo vio de reojo. Un mensaje breve, pero punzante. Anoche fue inolvidable, mi amor. Las palabras en letras blancas sobre un fondo negro parecían gritar en el silencio de su mente. Su mano se detuvo, la cuchara suspendida sobre la olla. El corazón le dio un vuelco, pero su rostro no traicionó la tormenta que comenzaba a formarse. ¿Quién enviaba un mensaje así? ¿Y por qué un corazón? Sofía no pareció notarlo al principio. Seguía hablando, gesticulando con entusiasmo sobre los murales de Wynwood. Pero cuando los ojos de Carlos se posaron en el teléfono, ella giró la muñeca con un movimiento rápido, casi instintivo, cubriendo la pantalla con la manga de su blusa. No hubo pánico en su expresión, solo una calma calculada. Cambió de tema con fluidez. Mamá, ¿has probado esa receta de flan de coco que te pasó tía Rosa? Su madre se lanzó a una historia sobre postres fallidos y la mesa estalló en risas. El ambiente volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero para Carlos, el mundo se había inclinado. Se obligó a seguir el ritmo de la cena. Mordió una arepa, asintió a una anécdota del padre de Sofía sobre un vecino que insistía en podar los mangos del patio. Incluso hizo un comentario sobre el tráfico en la 8 Ova calle, que provocó una risa colectiva. Pero cada palabra que decía era mecánica, un disfraz para ocultar el torbellino en su cabeza. Anoche, Sofía había dicho que estuvo trabajando hasta tarde en una presentación para un cliente. Había llegado a casa pasadas las 10, con el pelo suelto y un cansancio que ahora parecía sospechoso. Carlos intentó recordar. ¿Había mencionado a alguien más? ¿Un colega? ¿Un amigo? Nada. Cuando terminaron de comer, Carlos ayudó a recoger los platos. Sofía se ofreció a lavar con su madre, riendo mientras fregaban. Él se quedó en la sala con el padre de Sofía, quien hablaba del último huracán que amenazaba la costa. Carlos asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Repasaba el mensaje una y otra vez. Mi amor. No era un término casual, no en un texto a medianoche. Y Sofía, con ese movimiento rápido para ocultar el teléfono, sabía exactamente lo que estaba escondiendo. En el camino a casa, el silencio llenó el auto. Carlos conducía por las calles iluminadas de Miami, las luces de neón reflejándose en el parabrisas. Sofía tarareaba una canción de Marc Anthony que sonaba bajito en la radio, su mano descansando en el reposabrazos, como si todo estuviera bien. ¿Paramos por un helado?, ofreció Carlos, probando el terreno buscando una reacción. Ella sonrió, negó con la cabeza. Estoy llena, amor. Fue una noche linda, ¿no? Él asintió,
pero no respondió. La palabra amor en su boca ahora sonaba hueca. Al llegar a casa, Sofía subió a ducharse. Carlos se quedó abajo, sentado en el sofá, mirando el teléfono en sus manos. No lo revisó. No quería ser ese esposo, el que hurga en busca de pruebas. Pero el mensaje seguía quemando en su memoria. Decidió empezar a observar. No actuaría por impulso, no aún. Pero algo en él se había encendido, una chispa de determinación. Si había una verdad que descubrir, la encontraría. Y no sería con gritos ni acusaciones, sino con hechos. Los días siguientes a la cena en Little Havana pasaron como un rompecabezas que Carlos intentaba armar sin todas las piezas. Cada interacción con Sofía se sentía como un paso en un campo minado. Ella seguía siendo la misma de siempre. Organizaba citas para cenar, enviaba mensajes durante el día con pequeños corazones, incluso planeó un asado familiar para el sábado. Pero Carlos ya no veía a su esposa. Veía una serie de pistas que empezaban a encajar. Una noche, mientras Sofía estaba en una de sus reuniones de trabajo en Coral Gables, Carlos revisó su bolso de gimnasio, que ella había dejado junto a la puerta. Siempre insistía en que iba a clases de zumba, pero dentro solo encontró ropa limpia, sin una gota de sudor, y un par de zapatillas nuevas que nunca parecían usadas. La bolsa era demasiado ligera, como si nunca hubiera llegado al gimnasio. Carlos no dijo nada cuando ella regresó, oliendo a un perfume nuevo, cítrico y caro que no usaba en casa. Simplemente asintió cuando ella comentó lo agotador que había sido el día. Al día siguiente, en el centro comunitario donde trabajaba, Carlos revisó su teléfono durante un descanso. Encontró un correo electrónico de confirmación de un pago en Venmo a un tal Javier R. por café. El nombre no le sonaba, pero el monto $50 era demasiado para un simple café. Sofía nunca mencionó a un Javier. Carlos buscó el nombre en las redes sociales de la empresa de Sofía y dio con un perfil. Javier Rojas, colega de marketing, sonriendo en una foto de equipo. Algo en su postura confiada y relajada hizo que Carlos apretara el teléfono con más fuerza. El sábado, durante el asado en el patio trasero de los padres de Sofía, el ambiente estaba lleno de salsa y charlas. Carlos ayudaba a voltear la carne en la parrilla cuando la prima de Sofía, Marisol, se acercó con una cerveza. «Oye, vi a Sofi el otro día en el centro, cerca del Hotel Vizcaya. ¿Estaban celebrando algo?» Carlos mantuvo la calma, sonriendo. No, debía ser trabajo. Ya sabes cómo es. Pero su mente corrió. El Hotel Vizcaya era un lugar elegante, no el típico sitio para reuniones de trabajo. Marisol se encogió de hombros y cambió de tema, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, Carlos revisó las aplicaciones de su teléfono compartido con Sofía. Encontró un cargo en una tarjeta de crédito por un trayecto en un servicio de autos privado desde el gimnasio hasta una dirección en el centro de Miami, a solo 2 calles del Vizcaya. El trayecto ocurrió la misma noche que Sofía dijo haber estado en una sesión de estrategia hasta tarde. Carlos guardó una captura de pantalla y la archivó en una carpeta digital que tituló Notas. No quería ser impulsivo, pero cada hallazgo era un clavo en la confianza que alguna vez tuvo. Sofía, ajena a su vigilancia, seguía llenando los días con gestos cálidos. Preparó un ceviche que sabía que a Carlos le encantaba y propuso una noche de cine en casa. Pero mientras veían la película, su teléfono vibró en la mesa de centro y ella lo giró rápidamente para ocultar la pantalla. Carlos fingió no notarlo, pero vio el nombre. Javier. El mismo Javier del Venmo del equipo de marketing. Su pulso se aceleró, pero mantuvo la compostura, riendo ante una escena para disimular. Al día siguiente, Carlos decidió actuar. Fue al gimnasio donde Sofía decía entrenar y habló con la recepcionista. ¿Clases de zumba los martes por la noche? La mujer revisó el sistema. No tenemos zumba después de las 7 p.m. los martes. ¿Quizás otra sucursal? Carlos agradeció y salió,
el aire cálido de Miami sintiéndose más pesado. Sofía no solo estaba mintiendo sobre sus noches, estaba construyendo una fachada con grietas cada vez más visibles. La gala anual de la empresa de Sofía, en un lujoso salón de South Beach, era un espectáculo de luces parpadeantes y copas de champán. Carlos, vestido con una camisa impecable, jugaba el papel de esposo ejemplar, saludando a los colegas de Sofía con apretones firmes y sonrisas corteses. Pero sus ojos estaban alerta, escaneando cada gesto, cada interacción. Sofía, a su lado, charlaba con un grupo de ejecutivos, su risa resonando como si no tuviera preocupaciones. Sin embargo, Carlos notaba cómo su mano apretaba el bolso con más fuerza cada vez que alguien nuevo se acercaba. Habían pasado semanas desde que Carlos comenzó a reunir pistas. El mensaje en la cena familiar, el cargo sospechoso en la tarjeta, la mentira sobre las clases de Zumba. Cada descubrimiento era un ladrillo en una pared que ya no podía ignorar. Esta noche, en medio del jazz suave y las conversaciones corporativas, buscaba una prueba definitiva. No quería acusar sin fundamentos, pero la paciencia se le agotaba. Mientras Sofía hablaba con su jefe sobre una campaña publicitaria, Carlos se excusó para tomar un trago en la barra. Desde allí, observó a la multitud, buscando al hombre cuyo nombre seguía apareciendo, Javier Rojas. Javier estaba al otro lado del salón, sosteniendo una copa de vino, riendo con dos colegas. Carlos lo reconoció de inmediato por las fotos de la empresa. Sus movimientos eran seguros, pero evitaba mirar hacia donde estaba Sofía. Carlos tomó un sorbo de su bebida, fingiendo interés en el menú de la barra, pero su atención estaba fija en ellos. Entonces ocurrió. El teléfono de Sofía, que había dejado sobre una mesa alta mientras hablaba, vibró y se iluminó. Carlos, a pocos pasos, vio el mensaje antes de que la pantalla se oscureciera. No puedo dejar de pensarte esta noche. El remitente era Javier. Las palabras eran un puñetazo directo, claras, sin espacio para malentendidos. Sofía no lo notó de inmediato. Seguía inmersa en la conversación, gesticulando animadamente. Pero una colega, parada cerca de la mesa, miró el teléfono y luego a Sofía, con una expresión que mezclaba incomodidad y sorpresa. Carlos se acercó lentamente, su pulso acelerado pero su rostro sereno. Tomó el teléfono antes de que Sofía pudiera reaccionar y lo giró hacia ella. ¿Esto es de un grupo de trabajo?, preguntó con calma, su voz baja pero cortante. Sofía se congeló, su mano deteniéndose a medio gesto. No es lo que parece, balbuceó alcanzando el teléfono, pero la colega, ahora mirando al suelo, se alejó rápidamente como si quisiera evitar el drama. Carlos no alzó la voz, no hizo una escena. Simplemente devolvió el teléfono y se giró hacia el grupo, uniéndose a la conversación, como si nada hubiera pasado. Pero el aire entre ellos cambió. Sofía intentó recuperar el control, riendo más alto, tocando el brazo de Carlos con una familiaridad ensayada. Él no respondió al gesto, manteniendo la distancia emocional mientras seguía charlando con los demás. En un momento, captó a Javier mirando desde el otro lado del salón, sus ojos desviándose rápidamente cuando se cruzaron con los de Carlos. La confirmación estaba allí, en esa mirada esquiva, en el mensaje descarado, en la reacción de Sofía. Más tarde, mientras compartían una mesa con otros empleados, Carlos notó algo más. Una mujer del equipo de Sofía, que había estado cerca de la mesa cuando el mensaje apareció, susurraba con otra colega, lanzando miradas furtivas hacia ellos. No era solo él quien lo había visto. El secreto de Sofía se estaba desmoronando en público. Carlos mantuvo la compostura, asintiendo a un comentario sobre los planes de expansión de la empresa, pero su mente ya estaba en el siguiente paso. No necesitaba más pruebas. El mensaje, la reacción de Sofía, la incomodidad de sus colegas, todo encajaba. Cuando la gala terminó, Sofía intentó hablar mientras caminaban hacia el auto. «Carlos, puedo explicarlo.
No es nada serio, dijo, su voz temblando por primera vez. Él no respondió, solo abrió la puerta del pasajero y esperó a que ella entrara. El trayecto a casa fue silencioso, solo roto por el zumbido del motor y el eco lejano de las luces de South Beach. Carlos no estaba furioso, no todavía. Estaba enfocado, decidido a transformar la traición en algo tangible, algo que no pudiera negarse. El eco de la gala en South Beach seguía resonando en la mente de Carlos mientras conducía por las calles de Miami, ahora silenciosas bajo la luz de la luna. Sofía, sentada a su lado, mantenía la mirada fija en la ventana, sus manos apretando el bolso como si pudiera contener el desastre que se avecinaba. No hablaron. Carlos no necesitaba palabras, la verdad ya estaba expuesta, grabada en el mensaje de Javier y en la mirada culpable de Sofía. Pero no era momento de confrontaciones, todavía no. Necesitaba actuar con precisión, no con impulsos. En los días siguientes, Sofía redobló sus esfuerzos por mantener la normalidad. Preparó un arroz con pollo con la receta de su abuela, llenó la casa con el aroma de cilantro y comino y propuso una salida al cine para reconectar. Carlos participaba, comía, asentía, pero cada gesto suyo era un cálculo. Observaba cómo ella dejaba el teléfono boca abajo en la mesa, cómo cambiaba de tema cuando él mencionaba el trabajo. Una noche, mientras ella dormía, Carlos revisó una aplicación de banca compartida. Encontró un cargo nuevo, una reserva en un restaurante dentro del Hotel Vizcaya, el mismo lugar que Marisol había mencionado. La fecha coincidía con una noche en que Sofía dijo haber estado en una reunión de equipo. Guardó la captura en su carpeta digital, ahora titulada Evidencia. Carlos decidió profundizar. Durante una pausa en el centro comunitario, buscó en línea el perfil de Javier Rojas. Descubrió publicaciones en redes sociales de eventos corporativos, donde Javier y Sofía aparecían juntos, siempre cerca, pero nunca obvios. Una foto de un afterwork en un bar de Brickell mostraba a Sofía riendo con la mano de Javier en su hombro. La fecha, 2 semanas atrás, cuando ella dijo estar en una llamada con clientes. Carlos descargó la imagen y la añadió a su archivo. Luego, revisó el historial de ubicaciones de su teléfono compartido. Una noche, mientras Sofía decía estar en el gimnasio, su dispositivo marcó una parada prolongada en el Vizcaya. Los hechos se acumulaban, cada uno un clavo más en la fachada que Sofía había construido. Una tarde, Carlos visitó un bufete de abogados en Coconut Grove. Se reunió con un abogado recomendado, un hombre de voz tranquila que revisó las pruebas, capturas de pantalla, cargos bancarios, la foto del bar. «Esto es sólido», dijo hojeando la carpeta. «Puedes proceder cuando estés listo. ¿Quieres hablar con ella primero?» Carlos negó con la cabeza. «No, quiero que los hechos hablen». El abogado asintió y le dio un plan: documentar todo, evitar confrontaciones emocionales y preparar un caso que no dejara espacio para excusas. De vuelta en casa, Sofía seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Una noche, mientras compartían una cena de tacos al pastor, ella propuso un viaje a Key West para escapar del estrés. Carlos la miró, buscando alguna señal de remordimiento, pero solo vio una sonrisa ensayada. «Tal vez», respondió, manteniendo su tono neutral. Ella no notó la frialdad en sus ojos, o quizás prefirió ignorarla. Pero Carlos ya no estaba allí, no emocionalmente. Cada conversación, cada gesto suyo, era ahora parte de una actuación que él observaba como un crítico implacable. Una semana después, Carlos interceptó un correo electrónico en la cuenta compartida de Sofía, que ella olvidó cerrar en la laptop. Era una confirmación de reserva para 2 en un spa del Vizcaya, a nombre de Sofía y Javier. La fecha era para el próximo viernes, una noche en que ella le había dicho que estaría en un taller de liderazgo. Carlos imprimió el correo y lo guardó. Esa noche,
Mientras Sofía tarareaba en la cocina preparando café, él se sentó en el sofá y abrió su carpeta. Añadió la nueva prueba etiquetándola. Confirmación final. El rompecabezas estaba casi completo. Solo faltaba decidir cómo y cuándo presentarlo. El siguiente evento corporativo de la empresa de Sofía, un brunch en un elegante restaurante de Coconut Grove, estaba lleno de risas y tintineo de copas. Carlos caminó entre mesas decoradas con centros de flores, saludando a conocidos con una calma que escondía su propósito. En su maletín llevaba una carpeta meticulosamente organizada, capturas de pantalla de mensajes, registros bancarios, confirmaciones de reservas, fotos de eventos. Todo lo que había reunido en semanas de observación silenciosa. Hoy, el telón caería. Sofía, ocupada charlando con un grupo de colegas, no notó cuando Carlos se acercó al director de recursos humanos, un hombre de mirada seria que supervisaba el evento. «Necesito un momento», dijo Carlos, entregándole la carpeta con un movimiento discreto. «Esto es importante». El director hojeó los documentos, su expresión endureciéndose al reconocer el nombre de Javier Rojas y los detalles de las transacciones. Asintió, prometiendo revisar el asunto de inmediato. Carlos se alejó, su pulso firme sin mirar atrás. Minutos después, el director llamó a Sofía a un rincón privado del restaurante. Carlos observó desde la distancia mientras ella escuchaba. Su postura rígida, las manos apretadas. Javier, que estaba cerca de la barra, fue llamado poco después. La tensión en el aire era palpable, aunque la música y las conversaciones seguían. Una colega, que había visto el mensaje en la gala, evitó la mirada de Sofía, confirmando con su silencio que los rumores ya circulaban. Carlos no necesitaba quedarse para saber qué pasaría. Regresó a su mesa, tomó un sorbo de jugo de maracuyá y esperó. Esa noche en casa, Sofía entró hecha un torbellino. «¿Cómo pudiste hacer esto?», exclamó, su voz temblando de furia y miedo. Dejó caer un correo impreso sobre la mesa, una notificación de recursos humanos citándola a una reunión disciplinaria. Carlos la miró, sin alzar la voz. «Hice lo que era justo», respondió. Sofía intentó explicar, diciendo que Javier fue un error, una distracción que no significó nada. Pero sus palabras tropezaban, carecían de peso frente a la evidencia. «Quiero arreglarlo», suplicó acercándose. Carlos negó con la cabeza. «Ya no hay nada que arreglar». Días después, las consecuencias llegaron. Javier fue despedido por violar el código de ética de la empresa, su historial revelando un patrón de conducta inapropiada. Sofía, aunque mantuvo su empleo, fue relegada a un puesto administrativo con menos responsabilidades, su reputación en la empresa dañada. Carlos, mientras tanto, consultó nuevamente con su abogado en Coconut Grove. Presentó la carpeta completa y firmó los papeles para iniciar el divorcio. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo una decisión tomada con claridad. En las semanas siguientes, Carlos encontró refugio en su trabajo en el centro comunitario. Lanzó un nuevo programa de mentoría para jóvenes en Little Havana, guiándolos en proyectos de arte y deportes. Una tarde, mientras ayudaba a un grupo a pintar un mural en la calle 8, sintió una ligereza que no había experimentado en meses. No era felicidad, no aún, pero era propósito. Sofía intentó contactarlo una vez más, enviando un mensaje pidiendo hablar, pero Carlos no respondió. Guardó el teléfono y siguió pintando, el pincel en su mano trazando líneas de un futuro que ahora le pertenecía solo a él.